Bueno, vamos a comenzar. Yo he dividido la tarde en dos momentos. La primera parte, sobre el tema del Adviento, aunque ya el Adviento, estamos en el tercer domingo, ya va de paso. Ya empezamos con las ferias específicas de lo que es el tiempo de la Navidad. Es decir, ya cambian las lecturas en el tiempo del Adviento, ya empezamos a partir del día 17, pues hasta el 24, con lecturas y días específicos de lo que es la preparación inmediata para la Navidad. El Adviento ha sido una preparación progresiva. Pero seguimos con este tema del Adviento porque no deja de estar esa fecha dentro del Adviento. Y titula un poquito la reflexión, el Adviento, un camino con María hacia Cristo. Terminada esa parte, damos un pequeño descanso para que yo me vista y empezamos la Eucaristía. Una Eucaristía un poquito tranquila, relajado, donde nosotros vamos a participar un poquito. No vamos a ser muy largos tampoco, pero donde vamos a vivirla con mayor intimidad, con mayor tranquilidad y dejando verdaderamente que la palabra, como lo hizo María, caiga en nuestro corazón, se haga carne en nuestra carne, se haga vida. Podamos reflexionar, contrastar nuestra vida con la palabra y ver cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios como cristianos en nuestra vida? Como personas, como mujeres concretas, como hombres concretos, dentro de una familia, dentro de un trabajo y dentro del ambiente en el que se desarrolla nuestra propia existencia. Porque es ahí donde tenemos que ponerlo en práctica. Pues si os parece, vamos a caminar un poquito en la aventura de esta Navidad o de este tiempo de Adviento, contemplando a María, que nos va a llevar a Cristo. Y por supuesto, para esa aventura, para ese caminar, vamos a dejarnos tomar de su mano y vamos a ponernos en las manos de ella, como el pastor divino, para que sea ella verdaderamente la que esté por medio del Espíritu intercediendo por cada uno de nosotros y podamos vivirlo como tal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Ya está? Ruega por nosotros. Ya está. Bueno, decíamos al principio que lo habíamos dividido en dos partes. La primera es el Adviento, camino con María hacia Cristo. Hemos escuchado mucho hablar de lo que es el tiempo de Adviento. Sabemos que es un tiempo fuerte, al igual que otro tiempo fuerte es la Cuaresma. La Cuaresma prepara los misterios de Cristo para vivir la Pascua y la Resurrección, la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el Adviento nos prepara para vivir la Navidad, la Natividad, la presencia de ese Dios que se decide hacer criatura para encontrarse con el hombre, para participar de la misma vida del hombre. Adviento viene de advenire, de lo que significa es lo que esperamos, lo que viene y para lo que nos tenemos un poco que preparar. El Adviento, aunque tiene las mismas características y connotaciones que puede tener la Cuaresma, es decir, que luego la veremos un poco más detallada, la oración, el ayuno y la limosna, no tiene tal acento marcado, tan penitencial como lo puede tener el tiempo de Cuaresma. Pero eso no quiere decir que no exista la penitencia
en ese tiempo de Adviento y no preparemos nuestra vida para esperar, para vivir y para recibir a aquel que quiere morar en nosotros. Ese tiempo de Adviento tiene un doble sentido. Un sentido escatológico, que siempre el ser humano, por naturaleza, por las raíces propias que echamos en nuestra tierra, por todo lo que hemos ido adquiriendo en el tiempo y en el espacio, tendemos a alargar y no queremos pensar en él, porque el tiempo escatológico supone la preparación de la venida última y definitiva de Cristo a nuestra vida. Pero esa dimensión sobre el Adviento está ahí, y eso lo tenemos que preparar. No nos puede sorprender a los que nos llamamos cristianos, a los que intentamos seguir a Cristo, a los que vivimos de Dios y nos dejamos llevar por los impulsos del Espíritu, no nos puede sorprender la muerte como un ladrón en la noche. Tenemos que ser conscientes que en la medida en que nosotros hemos nacido, hemos crecido, pues tendremos un final. ¿Cuándo será ese final? Eso no lo sabremos nunca, nunca, ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Pero el final llegará, el final terreno, el final humano, para dar el paso a esa plenitud, a esa vida en Cristo, a participar, si Dios quiere, cada uno de nosotros, de esa resurrección que Dios da a todos sus hijos que esperan en Él y que confiesan con los labios y con el corazón que Jesús es Mesías y Salvador. Nosotros, por naturaleza, tendemos a rechazar todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos molesta, todo lo que se convierte en cruz y, más que nunca, la muerte. Es más, nos programamos como si el mañana nos perteneciera a cada uno de nosotros. Mañana vamos a hacer esto, y pasado lo otro, y tal día vamos a quedar para esto. Y no sabemos si ese mañana, si ese pasado o si tal día será tal día, tal mañana o tal pasado para nosotros. O no sabemos qué nos va a ocurrir, si estará o no estará. Lo que sí sabemos es que el don de la vida y el don del tiempo, que procede de Dios, es el mayor regalo que Dios mismo hace a los suyos y nos hace a cada uno de nosotros. Y ese tiempo es el que tenemos que vivir cada uno de nosotros como tiempo y como don de Dios. Y luego tenemos la otra dimensión típica del tiempo de Adviento, que es la preparación inmediata de las fiestas de Navidad. Y cuando hablamos de preparación inmediata de la fiesta de Navidad, hablamos de preparación de todo aquello que concierne y que conlleva vivir la Navidad en nuestras vidas. Pero siempre empezamos al revés, por todo el tiempo de decoración, por todas las cosas que tenemos que comprar, por todas las cosas que tenemos que hacer, por todas las cosas que nos indican a nosotros la cercanía del tiempo que vamos viviendo. ¿Cuándo? Tendríamos que empezar por todos y cada uno de nosotros, por toda esa preparación interior, por toda esa belleza interior que debe brillar en nuestra vida y por todo aquello que debe acontecer en nuestra existencia para vivir la Navidad, o si queréis, la Natividad, el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Y todo lo demás que hay en nuestra casa, todos los detalles, todos los adornos, todo aquello que nos recuerda este tiempo tan especial y tan arraigado en nuestra vida, debe ser la expresión de lo que nosotros vivimos interiormente. ¿De qué me sirve tener el Belén más precioso? ¿De qué me sirve tener el árbol más bonito? ¿De qué me sirve tener los detalles más bonitos si mi corazón está tan oscuro, tan lleno de incertidumbre, tan poco inmaculado, que no soporto ni a los demás ni a nadie, y es mi corazón lo que verdaderamente quiere Dios para nacer en Él, para acunarse en Él, para ser uno conmigo, para que la luz de la Navidad, que es la vida de Dios divina que nace en mí, ilumine mi vida y desde mi vida ilumine la de los demás. Uno prepara todo lo externo cuando verdaderamente es expresión de lo que internamente uno quiere vivir, uno espera vivir y uno tiene que comunicar. Por eso yo os decía que en este tiempo
especialmente en la venida de Cristo, que es la mayor noticia que puede recibir todo hijo de Dios, es el mayor tesoro que nosotros podemos albergar en nuestra vida, es la mayor palabra que Dios puede dirigirnos a todos y cada uno de nosotros. Lo primero que hay que preparar es nuestro corazón, y hay que prepararlo con alegría. Y decía yo ayer en misa por la tarde que no hay una cosa más mala que un cristiano triste, ¿eh? Porque ni es cristiano ni es nada. El distintivo del cristiano es la alegría. ¿Quién nos da a nosotros la salvación? Cristo. ¿Quién se ha entregado por ti y por mí por amor, incondicionalmente? Cristo. ¿Quién te ha perdonado y no se ha escandalizado nunca de tus pecados? Cristo. ¿Quién te da esa vida, esa plenitud con mayúscula? Cristo. ¿Quién va a llenar todas las carencias de tu corazón? Cristo. ¿Y de quién nos hemos fiado nosotros? A veces un poquito del dinero, otras veces de nuestras cosas materiales, otras veces del cariño mucho más humano que del cariño divino. ¿Que Dios ha ocupado verdaderamente un lugar importante en nuestro corazón? Sí, pero ha ocupado el lugar que le corresponde ocupar. ¿Es Dios el centro de tu vida y de la mía? ¿Es ese regalo que tiene que ocupar toda tu existencia? Y desde ahí ver tú con la luz de la Navidad, o si queréis, que me gusta más, con la luz de la divinidad, toda la realidad que Dios te ofrece, contemplar y vivir. O por el contrario, muchas veces a Dios lo hemos relegado en un segundo plano. Tengo un momento de oración, pero es que ha venido una amiga mía, se ha presentado en casa y ¿cómo le voy a decir que no le pongo café? ¿Cómo no me voy a sentar un ratito con ella? Es que son las 7:30 de la tarde y ha venido una familia que hace tiempo que no venía, y es que resulta que tengo que ir a misa, y como he dejado la misa para la última misa del domingo por la tarde a las 7:30, pues ahora no puedo ir, porque es que me da vergüenza decirle a esta familia, mira, es que yo me tengo que ir. Pero no me da vergüenza faltar a la cita que Dios me tiene ahí preparada, y que Dios me avisa cada domingo y cada momento para compartir la vida, celebrar la vida, que es la Eucaristía, celebrar la muerte y la resurrección, y celebrar verdaderamente nuestra existencia. Eso me da igual. Y si no me da igual, me confieso, y como el Señor me perdona, pues me quedo tan ancho y pancho. Y lo digo así de forma bruta, porque así nos afecta un poquito más, y me afecta un poquito más a mí también, que no es a vosotros solo, ¿eh? Nos afecta un poquito más y nos dice, oye, pues tienes razón, que si endulza tanto y maquillamos tantas las cosas, pues seguramente no nos harán el efecto que nos tiene que hacer interiormente. Es como cuando pensamos mal de alguien y en la confesión empezamos, vamos a ver cómo le digo a usted esto, padre. Es que esa persona no es que me caiga mal, pero es que tampoco me cae tan bien, pero es que tiene cosas que a veces se me atraviesan en la garganta y no son todas las cosas, porque la pobre es que es como es, y entonces estamos maquillando tanto para decir, esa persona es mi enemigo y no la soporto, que es lo que había que decir, y no la soporto, y necesito como cristiano soportarla, porque estoy llamado a quererla, pero la tengo atravesada, padre, no la trago, y las cosas son como son. Si hay una persona que utiliza el mayor instrumento concretamente que tiene el demonio para tentarnos a cada uno de nosotros, como es la mentira, y siempre estamos diciendo, y me habéis escuchado muchas veces, no, pero son mentiras piadosas. Yo he dicho que mentira piadosa no hay nunca, ni la habrá en la vida. O cuando me decís que es la envidia, y yo digo, envidia sana no hay, la envidia es envidia, y punto. Y la envidia demuestra por dentro, interiormente, en algo en lo que yo no estoy contento y deseo y anhelo que tiene otra persona. Sea bueno o no sea malo, lo viva de una forma o lo viva de otra. Es envidia, no deja de ser envidia, ¿vale? No podemos maquillar aquellas cosas para no reflexionar sobre ellas. Tenemos que llamar las cosas por tu nombre. Lo mismo que cuando necesitamos expresarle el cariño a alguien, en sentido positivo,
y le decimos, a ver cómo se lo digo, voy a buscar una palabra adecuada, que vaya a tomárselo mal, que vaya a pensar, no, tú sabes que yo te tengo mucho cariño. Y a lo mejor lo que yo quiero decirle, tú sabes que yo te quiero mucho. Dile, yo te quiero mucho. No le digas, yo te tengo mucho cariño. Cariño es una cosa, el amor es otra, y la estima es otra, que se utiliza dependiendo del personaje que tengamos delante, pero también se utiliza dependiendo de los sentimientos que nosotros queramos expresar a aquellos que tenemos delante. Yo no me imagino a Dios que sale a nuestra vida, a nuestro encuentro, diciéndome, oye, Kiko, yo te tengo mucho cariño. No, Dios no me diría eso, porque ese Dios no es el que me ha seducido a mí, no es el que me ha enamorado, no es el que me ha hecho consagrar mi vida a Él, no. Sino un Dios que me quiere, y me quiere tal como soy. Me ama en lo más profundo de mi ser, en mis dones y en mi pecado. En una historia concreta para hacer conmigo una historia de salvación. Y a ese Dios es el que yo le he dicho sí, con mis dones y con mis pecados, con mis alegrías, con mis penas y con mis defectos. Y en una realidad concreta que era la mía. Pues igual a todos y cada uno de nosotros. Y eso es la preparación de la Navidad. La Navidad significa que Dios nace en medio de nosotros. Significa que la luz del ser renacer, de volvernos a Cristo, vuelva a iluminar nuestra propia existencia. Pero no solo que nace en nosotros, sino que ese Dios nace donde menos nosotros lo pensemos, donde menos nosotros podamos caer en la cuenta. Y hay que estar atento. Y no me gusta utilizar palabras bellas ni finas porque parece uno que está utilizando pues, los anuncios de la lotería de la Navidad de la televisión. Esa luz mágica de la Navidad. No, mire usted, la Navidad es un misterio. Y es el nacimiento de Dios que se hace carne y participa de la historia contigo, conmigo y con toda la humanidad. Pero vamos a dejarnos de magia, vamos a dejarnos de energía, de luces y de cosas extrañas, porque la Navidad es para ti y para mí. La vida de Cristo que llega a tu vida, pega en tu corazón y te pregunta, ¿quiere abrir la puerta para que yo pueda vivir contigo y compartir mi existencia contigo? Tú eres libre de abrir esa puerta, eres libre de decirle ahora sí, o llégate dentro de un momento porque no está, la casa no está tan limpia como yo pensaba, o eres libre, como decía San Juan Pablo II, de abrir el corazón a Cristo y dejar que Cristo viva en ti. Ahí tenéis los dos aspectos fundamentales de lo que es el tema de la Navidad, de lo que es el tema del Adviento. Y nosotros siempre hacemos un montón de propósitos para este tiempo, para que Dios nazca en nosotros, y seguimos haciendo propósitos para el año nuevo. Es como si fuera un negocio. Yo me iba a proponer, y si miramos hacia atrás, ¿qué propósitos se cumplieron? Ninguno. Santa Teresa decía que las decisiones, los propósitos y todas las cosas había que tomarlo en tiempo natural, nunca en tiempo de enfado, nunca en tiempo de exaltación de la alegría, nunca en tiempo de angustia, siempre en un estado normal de nuestra vida. Había que tomar las decisiones y hacer los propósitos necesarios. Todo lo que se tome fuera de ahí, no sirve absolutamente para nada porque no se va a realizar. Pero seguimos haciendo los propósitos. Yo el año próximo voy, y lo intento. Y a veces consigo dar los primeros pasos, pero al final el propósito pues se desvanece. Pues bien, nos queda en esa Navidad una vida que va a nacer en nosotros, una luz que va a iluminar nuestra existencia, una vida que va a ser una vida nueva, para ti, para mí y para todos aquellos que queráis recibirla. Pero una vida nueva en todas las dimensiones de nuestro ser, no solo de forma personal e intransferible, sino en todas las dimensiones de nuestro ser, en relación con los demás. Si es la vida nueva que florece, que nace en mí, en la relación con los demás, tengo que tener en cuenta que esa Navidad también es la vida nueva que florece y que nace en los otros.
Y tengo que descubrir en los otros más lo que nos une que lo que nos separa. Porque hay algo común. La luz de Cristo que ilumina a ese corazón como ilumina al mío. Porque también Él es hijo de Dios. Quiera yo no quiera, también Él es hijo de Dios. En relación con la naturaleza parte ya, y es parte, mejor dicho, del proyecto de la creación de Dios. Y es algo que yo tengo que cuidar, algo que tengo que no solamente cuidar, sino querer y amar. Porque a través de la naturaleza, donde se manifiesta la huella del Creador en tantos pequeños detalles, no puedo dejar que se convierta para mí en un elemento más de la existencia humana que no permite que yo me asombre y que yo me enriquezca y contemple de todo lo que acontece a mi alrededor y de las maravillas tan bonitas que Dios nos permite vivir. El sábado por la tarde, antes de la misa del Rocío, estaba yo con Manolo, que veníamos de tomar un café y nos paramos en la puerta del santuario. Estaba la marisma espectacular, espectacular. Tenía todos los tonos y todos los colores que queríamos nosotros, ¿no? Que Dios nos estaba dando a regalar. Y digo, Manolo, ¿te has dado cuenta cómo está, qué bonita está la marisma? Y decía Manolo, está desde luego por una acuarela, es increíble, ¿eh? Increíble. Y sin embargo no somos capaces de dar ese paso y descubrir la huella del Creador ahí. Cómo Dios con su misma divinidad ilumina todo ese paisaje para que tú lo reconozcas a Él ahí. Yo decía, digo, si esto por mucho que se pinte, decía yo en mi interior, es imposible pintarlo, es imposible. Porque no hay cuadro más perfecto que cuando Dios nos presenta un regalo que estamos tan acostumbrados a verlo, y especialmente los almonteños, estamos tan acostumbrados a verlo sin reconocer más allá. Cuánta agua tiene, qué poca agua tiene, mira las yeguas, mira las vacas, mira los flamencos, mira. Y no vemos el conjunto de ese cuadro y la mano del hacedor de ese cuadro que está detrás. Perder la capacidad de sorpresa es perder parte de la esperanza que Dios nos ha dado. Perder la capacidad de admirarse, quedarse sin palabra y fijo con la mirada en una contemplación, es traspasar lo que tienes delante para llegar al origen de lo que tú contemplas y de lo que ves, que no es otro que es el mismo Dios. Y estaremos acostumbrados a ver la marisma, estaremos acostumbrados a ver la madre, nunca la veremos igual, nunca tendrá los mismos colores, nunca se presentará de la misma forma ante el ser humano que como aquel día. Porque cada cosa, cada detalle en la naturaleza es un regalo de Dios y tiene su tiempo y su momento. Pero no solo con la naturaleza, sino también es una nueva vida con nosotros mismos. Como decía San Pablo, vamos a dejar al hombre viejo, vamos a dejar lo que ya nosotros no debe estar y vamos a caminar como hombres nuevos, porque ha nacido Dios y ha nacido en mi vida. Y si ha nacido en mi vida, yo tengo que comunicar, que transparentar y que expresar ese nacimiento de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Yo tengo que ser alguien nuevo y distinto, dejándome llegar por la gracia, por la fuerza del Espíritu y por la configuración de mi corazón por medio del Espíritu, que como barro en manos del alfarero va modelando mi propia existencia. Pero no solo conmigo mismo, sino también la relación con Dios tiene que ser nueva. No puede ser una relación cotidiana, aprendida, estructurada y mecánica. Si es Dios quien ha pegado en la puerta de mi corazón, si es Dios quien ha nacido en mí, si es Dios a quien yo le he abierto mi existencia, me tengo que dejar empapar de la vida de ese Dios. Me tengo que dejar fecundar por la fuerza del Espíritu e impregnarme de toda su fuerza. Y tiene que ser su fuerza la que vaya haciendo realidad esa vida de Dios en mí para que yo establezca una relación personal con Él y no solamente personal, sino íntima y comunitaria. Es un Dios cercano,
Así lo dirá Isaías. Es un Dios que actúa en la historia. Es un Dios que humildemente, desde su pobreza, desde su pequeñez, pone la santidad en la mano del hombre y la hace visible para nosotros en la vida de María. Es un Dios que contempla, que cuida de la paciencia, que busca lo más justo y lo contemplamos, lo miramos y lo palpamos en la vida de José. Es un Dios que se vale de lo más pequeño para irradiar luz y transformar la cosa quizás más poco significativa en el cuadro más bello que se presenta en la historia humana y en la vida del hombre. Y así lo hizo con la Virgen María. Hemos dicho que el Adviento es el camino con María hacia Cristo. Y así lo hizo desde la Anunciación hasta la Asunción, en toda la vida de María. Pues bien, además de la vida de María, hay otros profetas que también resaltan que son protagonistas en este tiempo de Adviento, que también nos hacen meditar sobre la vida de Dios, sobre su mensaje y sobre su palabra. Y ahí destaca el profeta Isaías, destaca Juan Bautista y, cómo no, como figura donde más luz hay, destaca la Virgen, que luego veremos cómo es la fe de María, para que a la luz de la fe de María nosotros podamos entender también cómo es la fe de cada uno de nosotros, en qué punto estamos, hacia dónde tenemos que caminar y qué es lo que en nuestra fe debemos cambiar. El profeta Isaías siempre ha sido un profeta que ha denunciado todo tipo de injusticias, ha denunciado al pueblo cuando la voluntad de Dios no se llevaba a la práctica y ha anunciado siempre la esperanza de un Salvador. Pero además nos presenta a Dios como Señor de la historia, como el centro de la historia. El centro de la existencia humana no es otro que el Dios mismo. Pero un Dios que en esa historia no es una historia imaginaria, sino una historia real concreta que actúa en esa historia, en medio de los acontecimientos, para dirigir a un pueblo determinado a la espera del Mesías y del Salvador. No tiene Isaías otra pretensión, sino que actuar en la historia a través de los acontecimientos, de los tuyos, de los míos y de los acontecimientos generales y globales de la historia, para que nosotros dirijamos la mirada al Salvador que viene a nuestro encuentro. 3 misiones tiene el profeta: anunciar cuando el pueblo no se convierte, para que se convierta, denunciar cuando el pueblo no se quiere convertir, para que se convierta, denunciar las actitudes y comportamientos que están en contra de lo que Dios quiere de su pueblo y de sus hijos, y anunciar el perdón y la venida de un Salvador. Un Salvador que no solamente nace, sino que salva, que sana, que limpia, que libera y que nos hace vivir de forma nueva y diferente. La pregunta está: ¿a quién esperamos nosotros? ¿Hemos tomado conciencia de que ese Salvador que nos anuncia Isaías, ese Dios que actúa en la historia y nos hace iluminar a la esperanza de la venida de su propio Hijo, quiero yo que viva en mí? ¿Quiero yo que actúe en mí? ¿Quiero yo que me libere? ¿Quiero yo que me sane? ¿O por el contrario, yo no necesito un Salvador, no necesito que el Hijo de Dios venga a mi vida, yo estoy muy a gusto en mi casa, con mi gente, con mi realidad concreta y con lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que espero yo de esta Navidad? Una cosa es vivir la Navidad esperando algo y otra cosa es vivir la Navidad esperando a alguien, y alguien con mayúscula. Después tenemos a Juan Bautista, la voz que grita en el desierto. Cuando alguien nos grita es para que nos enteremos de lo que nos está diciendo, ¿no?
Si yo me pongo así a hablar, si me pongo a hablar un poquito así bajito, todas estas cosas, estoy seguro que ahora mismo uno de atrás me dirá, Kiko, habla más alto que no nos enteramos. ¿Sí? ¿O no? ¿Ve? Yo me estaba dando cuenta que no te iba a enterar. Gracias, también me he dado cuenta. Pues por eso grita Juan Bautista en el desierto. Porque el desierto significa, en el lenguaje bíblico, todo lo inhóspito. Toda la soledad radical que el hombre puede vivir, donde no nace nada, donde no se puede cultivar nada, donde solo uno puede encontrarse consigo mismo y con Dios. Y por eso es la voz que grita en el desierto. Porque si grita en el desierto, grita en todos los rincones de la tierra. O como dice la Escritura, si me callo yo, hablarán las piedras. Y grita porque el anuncio de Juan merece la pena escucharlo. Porque es un anuncio que va dirigido a todos y a cada uno de nosotros, a todos los habitantes del pueblo de Israel. Y sigue con eco y con fuerza resonando siempre en la palabra de Dios. Y es la voz que grita que Cristo y que ese tiempo nuevo va a comenzar. Y que hay que convertirse, es decir, volverse a Dios, quitar de nuestro corazón todas aquellas cosas que obstaculizan la vida de Dios en nosotros para que podamos vivir esa vida divina en relación con Él y con los hombres, nuestros hermanos. Pero no solo Juan grita para que se escuche, para que todo el mundo lo entienda, sino también preparan los caminos del Señor. ¿Qué significa en Juan preparar los caminos del Señor? Que los montes se bajen, que las colinas se queden llanos, que el páramo se convierta. ¿Qué significa? O vamos a personalizarlo. ¿Qué significa en mi vida preparar el camino al Señor? ¿Cómo ando yo o cómo está mi corazón para que el Señor pueda anidar en él? Preparar el camino al Señor significa que el Señor se encuentre un camino llano, limpio de obstáculos, para llegar a lo más profundo de nuestro ser y desde ahí actuar en nuestra vida. Preparar el camino del Señor significa meditar sobre cómo ando de soberbia, cómo ando de envidia, cómo ando de juicios, de críticas, de murmuración, cómo ando de egoísmo, cómo ando de autosuficiencia, cómo funciona en mí la caridad, cómo ando de amor. Todas esas realidades donde el Señor tiene que nacer y donde nada puede quedar por encima de nada. Pero no solo nos invita Juan a escucharlo en el desierto, a preparar los caminos de nuestro corazón para anunciar el comienzo de la salvación, sino que Juan también señala a Cristo en medio de su pueblo, aquel que bautiza con fuego y con Espíritu Santo, al que yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. ¿Quiénes son los nuevos profetas que nos anuncian a Cristo hoy, aquí y en nuestra época? ¿Quiénes son esos nuevos profetas que señalan a Cristo en nuestra actualidad? Hay muchos. Pero para descubrirlo y verlo hay que dejarse impregnar del Espíritu y especialmente de Dios. Porque ahí lo descubriremos y lo vemos. Y por último, la Virgen María. En ella se resume toda la esperanza de un pueblo y de este tiempo de Adviento. Todo en la Virgen es una enseñanza viva. Sofía cobra un relieve singular, porque acoge la palabra y la vida de Dios nace y florece en ella. Por eso nos vamos a plantear cómo fue la fe de María.
o qué características concretas tenía la fe de María? ¿Cómo la vivió ella? En primer lugar, vivió una fe personal, es decir, interiorizada, que brota de un convencimiento, de una elección, de saber de quién nos ama. En primer lugar, una fe interiorizada. Había asumido la palabra, la había integrado en su corazón, y para eso no necesito a nadie, solamente acogerla y hacer la palabra mía, dejarla en mi interior. En segundo lugar, brota de un convencimiento. Acojo esa palabra porque Dios me llama y porque estoy convencida de lo que me ofrece y quiero esa oferta. Estoy convencida de que Dios me llama y de que Dios quiere, por encima de todo, mi felicidad y hacer conmigo una historia de salvación. Dos cosas: una fe interiorizada, hecha carne, personalizada, podríamos decir, una fe que brota de un convencimiento. Estoy convencido y convencida de lo que quiere Dios conmigo. Sé que lo que quiere Dios, lo que me quiere dar, es a mí, aunque también se lo dé a otro, porque también me llama. Es un convencimiento que brota de una elección. Dios me ha llamado, me ha elegido por sus múltiples formas y manifestaciones. Eso lo dejamos a la libertad de Dios, pero que brota también de una elección. Y tengo la certeza y vivo con paz porque sé de quién me he fiado y en quién he puesto mi corazón. Esa es la fe de María. Así, a lo largo de todos los misterios de la vida del Señor, desde la Anunciación hasta la Asunción. Mujer como cualquiera de vosotras, madre como cualquiera de vosotras, con realidades difíciles como cualquiera de vosotras, con guantás sin mano como cualquiera de vosotras, con contestaciones del Hijo como cualquiera de vosotras, con traiciones y con espadas que rompen el alma como cualquiera de vosotras, pero convencida plenamente de quién se había fiado, en quién había puesto su vida y su corazón, y sabía que ese Dios bueno que la había llamado no la defraudaría. ¿Creemos nosotros verdaderamente que ese Dios que nos llama, que quiere nacer en nosotros, que quiere que en nuestro corazón brote y nazca con fuerza la fe, lleva nuestra vida y nuestra historia, y me levanto con esa paz y en esa certeza? ¿O por el contrario, cada día espero algo nuevo de Dios? Una fe personal, hemos dicho, una fe viva y coherente, es decir, una fe que no es egoísta, que no se cierra en la parcela íntima de la persona, una fe que no queda relegada a la pasividad, ahora lo explicaré, sino que es dinámica y se pone en juego en los hechos y en las implicaciones de las vicisitudes de la vida. Es decir, cuando decimos ahora que estamos viviendo una fe o un periodo de fe difícil, que queda relegado a la esfera de la conciencia y que solamente la vivimos en la parroquia, nos estamos equivocando con esa fe concretamente. No es la fe que vivió María. La fe de María no se cierra a su parcela íntima, sino que impregna y se comunica a todos aquellos que se va encontrando y en todas las circunstancias. Es una fe dinámica, nunca pasiva, que se interrelaciona e interfiere en los acontecimientos de la vida. Es decir, es una fe que va transformando toda la realidad. Y es una fe que está presente en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos y en los momentos difíciles. Siempre ella, desde su fe, se apoya en Dios. Y es una fe coherente, que lo que piensa, lo que vive, lo hace. No digo, qué bonito es esto, y por detrás estoy manifestando que no es tan bonito lo que estoy diciendo. No. Una fe coherente, donde el pensamiento y el hecho se corresponden como tal.
no pienso una cosa y hago otra, sino hago lo que pienso. E intento vivir desde esa realidad y desde ese equilibrio entre el pensar y el actuar. Una fe también que es comunitaria. Hemos dicho al principio una fe personal, porque es un don de Dios y entra por la palabra y la predicación la fe, pero a la vez Dios nos creó comunidad. Y de eso María era consciente. Comunitaria, cuya nota de unidad o unitiva es el amor a Cristo, que es el centro y el eje de esa pequeña comunidad que desde la fe Cristo pensó. Y así se manifiesta de cara a los hermanos. ¿Dónde? En la Iglesia. La Iglesia es esa comunidad de creyentes donde, viviendo la fe, tenemos a Cristo como nota unitiva de su amor y es centro y eje de nuestra existencia. Ya así lo vivió María, José y Jesús como iglesia doméstica cuando el mismo Jesús nació. Una fe comprometida, y esto es muy importante, que incide en la vida de los hombres, donde uno se compromete por transformar algo, por trabajar algo o por todas las realidades en las cuales la Iglesia necesita esos agentes y ese compromiso personal para manifestar la luz. Probablemente ese compromiso no sea aquí el lugar más idóneo para decirlo, porque todos estamos comprometidos en algo, todos trabajamos en algo. Pero hay gente que solamente viven una vida acomodada en la Iglesia y yo con mi misa, de vez en cuando mi rosario, lo tengo ya bastante. Y una fe que no es dinámica como la de María, muere. Porque la fe siempre es dinámica. Es igual que el amor. ¿Vosotros sois capaces de querer a alguien profundamente, a vuestros maridos, a vuestros hijos, a vuestros nietos, a quien sea, profundamente, con todas vuestras ganas, y no decirle nunca que lo quiero, no tener un detalle de cariño, ni una caricia, ni un beso, ni una mirada de confidencia? Que no. El amor tiende a expresarse. Si no, no es amor. El amor tiende por su mismo dinamismo y por su misma fuerza a expresarse, a hacerse vida. Es igual que la fe. Si no, no sería ni fe ni amor. O cuando decimos en nuestras etapas más jóvenes, oye, pues fulanita de tal era mi amor platónico. Cuando hablamos de Platón nos referimos al mundo de las ideas. Y eso es para que cualquiera que tenga 2 dedos de frente nos diga, tú eres tonto. Enamorarte de una cosa que es inasequible, que es inalcanzable y que tú no la vas a tener nunca, por los pies en la tierra, ¿no? Por los pies en la tierra. Pues lo mismo. Y utilizamos la expresión de amor en platónico para todas esas cosas que no vamos a tener. O que nos han sorprendido en un momento, pero que allí se queda, en esa nube inalcanzable que pasa por mi pensamiento, que de vez en cuando atraviesa mi memoria, pero que ni me dice, ni me quita, ni me pone. Y de pronto ese amor platónico se rompe como tal. Yo recuerdo que a mí me gustaba muchísimo como actriz y bueno, y como era su físico, ¿no? Porque era guapísima, cuando salió en 1, 2, 3 Lidia Vos. Pues cuando yo fui ya de mayor en una obra de teatro, ella estaba con Miki Molina, ¿os acordáis? A mí eso no se me olvida. Yo en la vida fui a ver la obra de teatro con 2 amigos curas, fuimos a ver la obra de teatro y resulta que en el sillón delante estaba Lidia Vos con Miki Molina. Yo no la había visto solamente por la tele, actuando, y todo. Para mí era mi idilio, mis cosas. Cuando vi la realidad y cuando me topé con ella y coincidimos en ese momento y había ciertas actitudes, a mí es como el espejo que se rompe en añito, en cachito, que ya yo no tenía ganas ni de seguir en el teatro. Y me decían mis compañeros, ¿pero qué te pasa? Digo, si tú supieras que yo me he enamorado platónicamente de esta mujer y el parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues yo de ahí pensaba que era el tonto más grande de todo el mundo entero. Digo, esto no me vuelve a pasar más en toda mi vida entera. Yo puedo decir, qué bello es esto, qué guapa es esta mujer, qué lindo es aquello, que lo que queráis. Pero siempre con los pies en el suelo y de una forma real.
siempre con los pies en el suelo y de una forma real. Pues una fe comprometida que incide en la vida de los hombres, que manifiesta sus creencias, y esto es muy importante en la actualidad que nosotros estamos viviendo. Es decir, nadie tiene derecho a decir que no somos cristianos, a manifestarnos como somos, a tener una forma de pensar concreta, de actuar y de expresar nuestras opiniones, ¿vale? Nadie. Ahora se ha quitado de todos los centros comerciales, de todos, la música, los villancicos, porque atenta contra el Islam, atenta contra el respeto de otras religiones concretas. Y nosotros siempre cedemos, oye, y nosotros nos callamos y vivimos una fe en la esfera de nuestra, en lo más privado de nuestra conciencia y en la Iglesia. No, señor, no, señor, respetar no es callar. Yo respeto, pero no me callo, porque mi fe me hace entender la vida de una forma determinada, como la entendió María. Me hace entender al hombre de una forma determinada y concreta. Para mí no es lo mismo ser materialista que no serlo. No es lo mismo tener esa concepción de hombre. Para mí no es lo mismo la importancia de la vida que ser un abanderado del aborto. No, señor, para mí no es lo mismo como cristiano. Pero los cristianos confundimos el respeto con el silencio. Y con esto no quiero decir que tenemos que estar manifestándonos, pero se tiene que notar lo que somos. ¿Qué voy a decir aquí? Estamos con un grupo de amigos que está criticando a la Iglesia. Mira, yo me callo porque ¿para qué quiero yo más? Voy a salir yo fatal y mejor que me calle. No. La Iglesia es santa y pecadora. Y yo puedo comprender que es santa y pecadora, como mi madre es santa y pecadora, porque es mi madre, y punto. Y lo digo yo y se ha acabado, ¿no? Y como lo digo yo, pues se ha acabado. Es santa y pecadora. Y a mi madre no la va a criticar nadie porque a mí no me da la gana. Pues si lo viviéramos así, con esa fe personalizada como la de María, otro gallo cantaría. Oye, la Iglesia se ha equivocado aquí y se ha equivocado muchas veces a lo largo del tiempo, pero también es santa y esto y esto y esto. Y aquí me convence por esto y por esto. Y tú no vas a hablar malamente de la Iglesia diciendo siempre lo que no es. Esa defensa que nos falta de los criterios de fe, de la Iglesia, de los curas lo hay de todos los colores. Los curas lo hay de todos los colores, como todos hijos de Dios, porque nosotros no dejamos de ser humanos para ser cura. Y yo no soy santo. Y por supuesto soy consciente de que soy pecador y necesito confesarme, que lo sepáis, de 15 en 15 días. Unas veces más, unas veces menos, pero casi siempre de 15 en 15 días. No dejo pasar más, porque me viene bien confesarme de 15 en 15 días, reconocer mis pecados y reconocer en aquello donde Dios va actuando y donde en mí se va quitando y donde la gracia va creciendo y donde yo voy reincidiendo para intentar un poquito no reincidir ahí. Pero para mí es importante eso, llevarlo a cabo de 15 en 15 días. Y hablo de la confesión, ¿eh? La dirección espiritual una vez al mes o cuando me toca, que no es lo mismo dirigirse espiritualmente que confesarse. Hay gente que cada vez que mi hermana me dice, Fran, ten cuidado que tú eres muy visceral, porque yo me ofusco. Dependiendo con el tema de la Iglesia y cómo se hable, me ofusco. Porque hay gente que se cree que saben todo y hablan de todo lo que no debe. Y yo ahí me caliento. Porque no me da la gana que se hable así de la Iglesia, porque la Iglesia la siento como madre, como comunidad de creyentes y como lugar donde a nosotros se nos ha ofrecido la salvación y caminamos como comunidad hacia esa salvación que Cristo nos da. Y por eso nuestra fe debe ser una fe respetuosa con las creencias de las demás, pero respetar no significa callar. Una fe culta, cuando hablamos de culta no significa de leer muchos libros, sino una fe preparada. A mí me da mucha pena Dalmonte, y yo sé que esto va a salir por la tele. Me da mucha pena Dalmonte. Me da mucha pena Almonte porque Almonte está sostenido por la Virgen, de lo que estamos hablando. Está sostenido por la Virgen del Rocío. Y no es lo mismo conocer a María y amar a María porque solamente se ama lo que se conoce, que amar a María por lo que otros me han dicho de María o por la tradición que María ha llegado a mi vida.
Y me da pena que no sea una fe culta, una fe arraigada en un conocimiento profundo, sino que se vive en un momento determinado, más bien por una tradición y un legado, que por un conocimiento profundo y por muchas horas compartidas con la Virgen y en soledad con aquel que la ha recibido. ¿Qué conocemos de María? ¿Quién es María para ti? Si le preguntáramos a cualquier almonteño, ¿quién es María para ti? ¿Quién es la Virgen para ti? ¿Qué palabras aflorarían en nuestro corazón o qué palabras utilizaríamos para definirla? Hoy por hoy, el cristiano tiene que tener una fe culta. Eso significa una fe preparada. ¿Y qué quiere decir una fe preparada? Que tenemos que saber dar respuesta de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. Esa cita no se me olvida a mí en la vida. Yo tengo que dar razón de lo que creo, por qué creo y por qué vivo como vivo. Porque de lo contrario, todo se desvanece. Una fe sacramental, que así la vivieron los seguidores de Jesús, que encuentran su expresión cumbre en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento cumbre de la vida cristiana, y así lo dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, cumbre de la vida cristiana. En él celebramos la vida, la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo en cada momento que celebramos la Eucaristía. Acercamos la salvación a cada uno de nosotros, nos alimentamos para reparar nuestras fuerzas y seguir caminando en la esperanza de que un día Cristo nos tomará de la mano y nos hará vivir en plenitud. Y por último, una fe esperanzada. El cristiano no puede perder la esperanza. Es decir, una fe que no se puede venir abajo ni ante el dolor ni ante la muerte. Porque en Jesús nuestra esperanza está asegurada y está por encima del dolor y de la muerte. Con eso no quiere decir que no suframos, que no le tengamos un poco miedo a la muerte, que nos haga un poquito vivir la tristeza y la separación de la muerte, porque no está reñido con esa realidad, sino todo lo contrario. Hay que vivirlo desde ahí. Esas notas sobre la fe deben ser para nosotros, para los hijos de Dios, para los cristianos, una exigencia. Y no es fácil creer, es más fácil razonar. ¿Creéis que para María fue difícil? ¿Para ella no fue difícil? Ella podía haber razonado igual que cualquiera de nosotros. Sin embargo, ella creyó y la voluntad de Dios Padre encontró en ella el molde exacto. La fe descansa en lo que Dios ha dicho, en la entrega del corazón y en la voluntad a esa palabra que nace de la vida de Dios y que en este Adviento, caminando con María, quiere nacer en nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de acogerla, de darle morada y de vivir con ella. Dejamos un descansito, si os parece.